Gracias a todos. Espero que estéis bien y bueno, pues intentar acompañaros un rato más, que estos días que estamos bastante encerrados en casa, por lo menos viajar por ciudades y bueno, que nos hagan tener ganas de volver a ir o ir por primera vez si no hemos ido. Y hoy nos toca en este vuelo que estamos dando por 6 ciudades, nos toca ni más ni menos que Nueva York. En nuestro viaje desde Venecia, pues podíamos haber, antes iba navegando y han ido muchos emigrantes italianos navegando hasta allí, se pararon al principio un tiempo en Ellis Island, como habéis visto en muchas películas y en mucha literatura, pero lo normal sería ahora volar hacia Nueva York, que realmente en estos días llevan unos últimos años bastante duros, desde el 11S, luego el Katrina, y ahora ha coincidido que hoy pues, están pasándolo bastante mal con el tema este nuestro del coronavirus y yo acordarme de ellos. Pero Nueva York, como dice su alcalde, su mayor, is a tough city, es una ciudad dura y hay que ser muy duro para vivir en Nueva York y aguantar en Nueva York, ¿no? O sea que esperemos que Nueva York siga venciendo y que los neoyorquinos sigan siendo duros y lo aguanten, ¿no? De Nueva York se sabe muchísimo, pues por la literatura, por películas, es quizás una de las ciudades más populares del mundo. Pero hoy vamos a intentar un poco ir a los orígenes, recordar y mi intención es que veáis algunos planos que quizás no son muy conocidos y un poco entender cómo ha surgido y siguiendo un poco esta, este guión que llevamos de dar importancia, pues no sé, a la geografía, a la geología, incluso a la topografía y también a las circunstancias históricas que están en el origen de una ciudad tan importante como esta. Quizás una de las ciudades más luminosas del mundo, más conocidas. Fundamentalmente tenemos todos la imagen de la zona central, de la zona de Manhattan, pero Nueva York son 5 burgos, que los tenemos ahí: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, que configuran lo que es el municipio de Nueva York. Luego la influencia, el ámbito de Nueva York es un estado que realmente Manhattan es el extremo, esta parte es el extremo del estado de Nueva York, pero fundamentalmente tiene mucha relación lo que pasa en Nueva York con los estados colindantes, sobre todo New Jersey, que está al otro lado, donde pone Hudson, y Essex, y eso son zonas que son fuera del estado de Nueva York, pero configuran una realidad regional que sería la de los 3 estados, Connecticut, New Jersey y New York, de los que hablaremos un poco, intentaré hablar rápido, pero creo que es importante en la formación de Nueva York, sobre el tratamiento regional de todo Nueva York. Personajes que son importantes en la historia de Nueva York: el primero es un navegante genovés, Giovanni de Verrazzano, que encargado por el rey Francisco I de Francia, pues en los años, en el siglo XV, XVI, pues tenía el rey Francisco I, tenía su gran competidor, que era el emperador Carlos V de Alemania y primero de España, y como España en aquel momento tenía el dominio del Atlántico Central, pues Francisco I pues le encarga al navegante explorador Giovanni Verrazzano que intente buscar en la zona menos ocupada por los navegantes españoles, que es el norte del Atlántico, las costas de América del norte del Atlántico, y que las investigue, las cartografíe y que quizás se pueda encontrar un paso hacia Oriente, pensando al principio que estaría muy cerca, al otro lado, se podía intentar conseguir un paso al Oriente por el norte. Entonces, Giovanni Berrachano, cuando esto es una comparación que hago siempre con Pamplona, que estaba navegando cuando ya en Pamplona teníamos una ciudad configurada, una ciudad unificada con su castillo, el castillo del abuelo del Fernando el Católico, que configura ya una realidad urbana bastante consolidada. Entonces, en estos viajes de Berrachano, el de 1524, recorre toda la costa, pues, de Florida hacia arriba del este de Estados Unidos, y la cartografía, una cartografía bastante importante en la que, bueno, estos son interpretaciones sobre la cartografía y se ven los accidentes de todo ese ámbito. Son cartografías realizadas desde el mar, me imagino que a vista de los distintos elementos geográficos que se aprecian desde la navegación, y se utilizan casi como un documento ya válido para todos los navegantes que vayan posteriormente.
el siguiente, bueno, esta es la cartografía que se establece, con los nombres en cada uno, normalmente los golfos, las entradas de los ríos, las bahías se iban situando y configuran una realidad que ayudará a los distintos exploradores. Entonces, en el viaje de Berrachano aprecia en una entrada en una bahía un lugar bastante prometedor, pero como su objetivo era cartografiar la costa, no se introduce por ella. Sería lo que ahora es la bahía de Nueva York, la entrada a la bahía de Nueva York, que se denominan, les llaman los Narrows, el estrecho de la entrada de la bahía, y que cuando en los años 60 se construye el puente que cierra el núcleo urbano de la ciudad de Nueva York por el sur, se construye un puente y se hace en homenaje a Berrachano, que es lo que había cartografiado y lo había intuido como un lugar bastante favorable. El siguiente personaje, que ya son unos años más tarde, es Henry Hudson, aunque bueno, esta imagen la he encontrado, pero no se tienen imágenes fidedignas de quién era y cómo era Henry Hudson. Se supone que es él, pero no estamos muy seguros de ello. Eso lo he buscado por las redes a ver si conseguía una imagen de Henry Hudson, y esta es la más aproximada y la más parecida. Si Berrachano era un genovés que trabajaba por un francés, Henry Hudson es un inglés que trabaja para una compañía privada, una compañía que daría también para explicarla y para contarla, que es la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que en un momento dado fue la primera gran compañía con un poder económico fuertísimo e incluso pues, con un poderío que se podía acercar al de un Estado. Era una compañía, es un caso peculiar, una compañía privada que podría sustituir a los Estados a tomar decisiones, incluso investigar, viajar, incluso declarar guerras a sus opositores comerciales, y era muy fuerte. Y entonces esta compañía le encarga a Hudson buscar un camino hacia Oriente, donde había propiedades. Los holandeses competían con los portugueses en el dominio de las Indias Orientales, y entonces le encargan a este explorador, navegante, Henry Hudson, que busque un camino más rápido para llegar a las Indias Orientales. Entonces, la primera intuición de Hudson, bueno, en aquel momento en Pamplona ya estaban poniéndose las bases de la ciudadela. Esta imagen la vimos el otro día, en la que se ven a la vez el castillo de Fernando el Católico y el proyecto del Fratín de la ciudadela, y para que veáis el momento un poco la diacronía que había entre el desarrollo urbano de Europa y el desarrollo urbano de las futuras y posibles colonias. Entonces, en este mapa vemos dos viajes de Hudson. El que nos interesa es este, que sale de Ámsterdam buscando un paso hacia Oriente, pero por el norte, pensando que no tenían una realidad muy clara de lo que era el Ártico y las casquetes polares, y entonces intenta subir por toda la costa de Noruega y llega hasta el Cabo Norte. Ya lo ve imposible el paso por la cantidad de hielo y las dificultades que tenía, y decide, bueno, pues aprovechar el tiempo, y teniendo las cartas de Berrachano vamos a bajar por la costa norte del Atlántico y vamos a investigar aquellas cosas tan prometedoras que decía Berrachano. Entonces llega en un momento dado a la entrada de la bahía que había cartografiado Berrachano, y en este viaje que vemos aquí, el de 1609, baja por aquí, ve que aquí hay lugares prometedores, pero realmente donde encuentra un sitio favorable, baja un poco más hasta el sur y consigue entrar a lo que es la bahía de Nueva York, y que ahora se llama el Hudson River, llegando hasta un sitio casi a la capital del estado, en Albany, que es donde está ahora Albany. Llega por toda esa zona, por Poughkeepsie, por ahí, todo ese ámbito, Beacon, toda esa zona, y llega hasta el extremo de lo que conocemos ahora por el Hudson River. Entonces, en ese viaje descubre una isla que estaba habitada por unos indios, que eran los indios Manahatas, que pues le ofrece, pues tiene una situación muy favorable. La ve que es sólida, que no son terrenos, digamos, lacustres ni de bajío, sino que son terrenos rocosos, planos y con muchas posibilidades de construir. Y justo en este extremo que vemos aquí, el extremo sur, es donde desembarca, en este lugar que vemos ahí. Hoy en día en Internet encontramos imágenes fabulosas con las que son reconstrucciones de lo que podía ser la naturaleza antes de la llegada de los colonizadores, y son muy vistosos y muy interesantes para entender. Aquí tenemos marcado en azul lo que se acabará construyendo
en la zona de Manhattan, la zona de los puertos, en el Hudson, y la otra zona, el extremo, el East, que sube ya por el otro lado, por el lado este, ¿no? Pero es muy prometedor el ámbito y, como veis, pues una zona con bastante relieve, muy boscosa, y que además pues tenía condiciones pues de buena cimentación y de buen asentamiento. Este justo es el extremo donde, bueno, aquí vemos a la derecha donde estaban los indios Manahatas y a la izquierda una vista de lo que acabará siendo el extremo sur de la isla de Manhattan. Entonces, bueno, ahora veremos una serie de imágenes que son imágenes literarias, pictóricas, de lo que podía ser los indios Manahatas con su pequeño pueblo allí en el extremo de la isla. Y también otras reconstrucciones románticas de la visión de los indios Manahatas cuando llegó el barco de Hudson, que se llama el barco de la media luna, el Half Moon, en 1609, y por lo que, bueno, parece ser que no fue un encuentro muy violento, sino que hubo un cierto acuerdo, supongo que habría intercambio de bienes de unos y otros, las novedades y la tecnología de los europeos y los indios, pues relativamente buena gente, o sea, en principio no veían en ellos un riesgo, ¿no? Entonces, en este lugar es donde se establece la primera fortificación en el extremo en torno a 1620. Se configura una pequeña ciudadela, un pequeño fuerte, y los primeros pobladores vuelve Hudson a Ámsterdam, dice que es un sitio muy favorable, muy positivo, que los indios son relativamente pacíficos y deciden instalarse desde este punto del extremo de Manhattan y con este fuerte, pues el fuerte de la batería, lo que es ahora la zona de Battery Park, que se consiga establecer una etapa para toda la navegación que Holanda se disputaba con Inglaterra en esa zona y controlar pues todos los posibles intercambios comerciales desde ese punto hacia el norte, hacia el sur y hacia el interior a través del río Este y del propio río que tendría luego el nombre de Hudson. Entonces se ven aquí cuando vuelven ya los primeros colonos holandeses que ocupan ese lugar y deciden quedarse allí, pero para ello esta es una imagen también muy poética y un poco kitsch, romántica de ese encuentro entre Pierre Minuit, que era uno de los primeros colonos, y los indios Manahatas, en lo que se establece ese intercambio de bienes para que los indios se vayan en el sitio. Y bueno, hay una leyenda sobre la compra de Manhattan. En realidad los Manahatas no eran propietarios, sino eran un grupo humano que tenía bastante movilidad y en épocas les convenía pescar en esa zona, pero en invierno a lo mejor se refugiaban en zonas más abrigadas y lo que hace es convencerles con este intercambio de bienes. Hay quien, incluso la leyenda lo valora en una cantidad de dólares, pero tampoco creo que sea una baratija, ¿no? Seguramente fue un intercambio un comercio relativamente importante, que no fue los típicos que por $50 se fueron los indios de ahí. Entonces allí se funda, a la manera de la metrópolis de Ámsterdam, un primer asentamiento rodeando la batería y el fuerte, la fortaleza militar, y creando una serie de canales, que son estos de aquí, para ampliar la longitud de los muelles y de los posibles lugares para realizar el intercambio un poco a la manera de lo que es la ciudad de Ámsterdam, en la cual la estructura entre canales, fachadas de casas, las casas que a la vez eran comercios y almacenes, pues marcan una estructura muy regular y muy característica de los Países Bajos, y en este caso de este nuevo asentamiento, Nuevo Ámsterdam, en lo que llaman ellos la Nueva Holanda, que se configura pues todo el ámbito donde se instalan. Se construye una fortificación, la zona hacia el sur está protegida por el fuerte, y hacia el norte, en cierto modo, para protegerse y también para controlar con una puerta donde se construye este muro, esta muralla con estos baluartes, que coincide con la actual calle del Muro, Wall Street, bien conocida por todos, ¿no? Pues el origen geográfico de esa situación. Entonces esto evoluciona desde 1620 unos años. Hay campesinos que se establecen con granjas pues en la zona más al norte de la isla de Manhattan, por en sitios relativamente fértiles, favorables y bien protegidos, con bosques, con la costa. O sea, era un lugar
pues yo me imagino que desde el punto de vista de los europeos bastante paradisíaco y con muchos recursos naturales para instalarse, poner granjas, además con la tradición que tenían los holandeses de los granjeros, los cultivos, las vacas, los molinos, todos los recursos para utilizar los regadíos, pues era un ámbito pues muy favorable y con muchas posibilidades de futuro. También se coloniza la isla que se llama Staten Island al sur y las otras costas que constituirán luego los barrios actuales de Bronx y de Queens. Esta es una vista de Ámsterdam en 1650, o sea, todavía sigue siendo Ámsterdam. Entonces yo me gustaría destacar, porque estas imágenes volvían a la metrópolis, o sea, como un poco, no como marketing para llevar a más colonos hacia allí, sino un poco para explicarles la realidad y para que viesen pues, el progreso que había conseguido la Compañía de las Indias Orientales y que era un lugar pues, prometedor para que gente con iniciativa fuese a contribuir al desarrollo de estas nuevas colonias. Me gustaría destacar de esta imagen, que aquí se ve con un poco más detalle, una serie de elementos en primer plano que yo creo que son un poco como advertencia, que aquellos colonos que vayan de Ámsterdam pensando que aquello iba a ser jauja y que era un lugar de libertad y de que podían hacer lo que quisieran y que no imperaba la justicia, que podía imperar más claramente en Europa, pues en el primer plano se plantean aquí, como veis, una serie de scaffolds, de orcas, y aquí tenemos a uno que se tomó un poco demasiadas libertades y con los militares protegiéndolo. O sea, es una imagen muy curiosa porque es el Nuevo Ámsterdam 1659 y lo que se destaca no es ningún monumento, digamos, ni religioso ni artístico, sino que dice que ahí hay justicia y que la gente pues vaya en serio allí, ¿no? Esta es otra imagen en 1660, un poco más detallado de lo que podía ser. Como veis, hay construcciones en el borde, en las fachadas de los canales y luego tienen toda la especie de huertos y de granjas en el interior, un tipo de tipología pues, muy característica europea que se construye la primera línea de fachada para tener acceso a los diques y a los canales y una trasera pues donde me imagino que habrá huertos e incluso, como se ve, algunos jardines con diseño pues bastante avanzado y bastante artístico. La presencia del fuerte y este camino que lleva al norte, que será muy importante en el desarrollo urbano de la península de Manhattan, porque esto es el comienzo de lo que se configura luego como la calle mayor de todo el ámbito, que es la calle amplia, el Broadway. Tenemos aquí Wall Street, que es esta muralla, y la estructura de estos lugares. Aquí queda todavía en el Manhattan de hoy, hay un barrio dedicado a un personaje importante en la historia de Nuevo Amsterdam, que es Peter Stuyvesant, que lo veremos ahora. Esta es una de las últimas imágenes de Nuevo Ámsterdam como Nuevo Ámsterdam, porque es de 1664, porque este año justo, en 1664, los holandeses y los ingleses competían si el centro del Atlántico era una cosa de España y de Francia. En toda esta época, las líneas del norte y el control de la nueva Holanda, de la Nueva Inglaterra, que estaban ahí en la costa, lo que es la costa este de Estados Unidos, era un combate continuo entre Holanda e Inglaterra. De hecho, hubo varias guerras, ¿no? En esta de 1664, cuando era el heredero de la corona, el duque de York, que se convertirá luego en el rey Jaime II de Inglaterra y VII de Escocia, se asedia a Nueva York. Y Peter Stuyvesant, que es el alcalde o el gobernador, que es curioso, es cojo, con esa pata de palo ahí, pues decide que prefiere ceder New Amsterdam a los ingleses para evitar pues, el destrozo total. O sea, aquí están los holandeses dispuestos a defenderla, pero un enviado de los ingleses pues, le convence, oye, mejor cédenosla y así no hay más muertos y la guerra pues termina y hacemos un acuerdo de paz y cambiamos el dominio holandés por el dominio británico. Y entonces pasa, en este momento, en 1667, pasa a ser la ciudad. La guerra es en el 64 y en estos 2 años pues hay negociaciones, tiras y aflojas, pero al final pasa cediéndose a Inglaterra y cambia el nombre de Nueva Amsterdam a Nueva York. Entonces, este es uno de los primeros planos de Nueva York, mantiene la estructura
del Ámsterdam original, se ciegan algunos canales por pura eficacia y se amplía hacia el norte. Vemos que la línea de Wall Street ya se ha ampliado y se va construyendo, se va parcelando más hacia el norte y se construye otra nueva línea de fortificación al norte que se llaman las Palisades. ¿No? Palisades, pues el nombre son estas construcciones de troncos unidos que, bueno, tienen origen en los romanos, que es una manera de construir murallas mucho más rápido que la construcción de los muros de piedra y de los baluartes, las empalizadas, que supone pues una nueva línea de protección que está ubicada pues por este ámbito de aquí hacia el norte. Entonces ya es la ciudad de Nueva York que empieza a progresar siempre con esa colonización de los terrenos tan favorables de la península de Manhattan. Tenemos aquí ya la perspectiva de Nueva York y aquí ya no prima tanto esas imágenes que hemos visto antes de los elementos de prevención de la ciudad, sino lo que se ve pues es una ciudad muy boyante con mucha navegación, muchos barcos y un lugar muy favorable. Aquí va a haber una serie de planos superpuestos en oscuro, el trazado antiguo, las calles originales, superpuesto estas líneas. No está muy claro, pero bueno, si veis más o menos cómo se va construyendo. Esto es el Nueva York actual y cómo poco a poco, pues subrayando no es demasiado claro, pero más o menos es sobre la traza actual de Nueva York, cómo va superponiéndose la traza histórica, ¿no? Cómo va avanzando, 1642, 1661, 1728, se va progresando siempre hacia el norte y 1755. 1782 ya se ha ido construyendo bastante más hacia el norte con unas estructuras pues de un aprovechamiento bastante racional, pues de trazas perpendiculares y paralelas a la línea de costa que van configurando esa extensión. Este plano está muy bien porque se ve en 1782 la parte que está urbanizada, construida en rojo, con las zonas del Bronx y la zona del otro lado, de New Jersey, y cómo se va poco a poco configurando lo que es ciudad y lo que es terreno vacante y disponible para la extensión, que todo el mundo veía ya en esta época, a finales del 18, que era el futuro de la extensión de Nueva York, debería ser hacia ocupar toda la península o la isla de Manhattan. Aquí vemos el extremo y como poco a poco este es el terreno disponible. Yo creo que está muy bien este plano para ver el relieve, ¿no? Que es un relieve pues bastante accidentado, de pequeños montículos rocosos, sin demasiada altura, pero con bastantes desniveles y con unos contornos muy variados y muy interesantes. Este es un plano al que hice en 1789, a finales del 18, como cuando Washington estaba planeado por Lanfan y iba a ser la nueva capital ya con la independencia, pues se configura como una ciudad en la que es importantísima la relación con el puerto, ¿no? O sea, todas las calles acaban en diques y se consigue lo que antes se intentaba con los canales interiores, se consigue ahora con diques que van saliendo hacia el exterior y van poco a poco ampliando el perfil y todos los límites del antiguo terreno natural para ir conquistando mayor cantidad de elementos relacionados con el comercio y con la navegación. Todavía el porcentaje de Manhattan era rural, o sea, el porcentaje construido de todo el ámbito era muy reducido y poco a poco pues se configura. Esta es una vista desde el norte de cómo era el extremo de la ciudad de Nueva York. Y este es el plano realmente, quizás el más importante de la historia de Nueva York, que es en 1811 una comisión del ayuntamiento, del City Hall, del Mayor de Manhattan, de Nueva York, deciden trazar cuál debe ser el futuro de la ciudad. Entonces, es un plan muy ambicioso, en cierto modo es anterior a Cerdá y está hecho pues, para sacar el mayor partido posible a la geografía y la topografía disponible. Se podría hablar bastante de dos tendencias que hay en Estados Unidos en construcción de ciudades en aquella época, que era la discusión sobre la belleza de las ciudades, de City Beautiful, en el cual la más importante quizás sería Washington, en el que el trazado de la ciudad es una obra de arte que tiene muy en cuenta las perspectivas, los simbolismos,
la posición de cada edificio, pues no sé, la utilización de los ejes barrocos, un poco con una inspiración pues, de trazados europeos pues, de Roma o de Londres de Rennes o de incluso Versalles en sus trazados tan ambiciosos y tan simbólicos en cuanto a la focalización de los puntos y los sectores de perspectiva, pero en Nueva York se impone una teoría más pragmática, más de eficacia, de regularidad, y siempre en toda la historia de las ciudades si se busca la regularidad, se busca la ortogonalidad, que garantiza regularidad, equidad, fácil distribución y fácil implementación, porque con la utilización, el conocimiento de la orientación según los ejes cardinales y según las estructuras básicas del territorio, se puede distribuir y se puede planificar una ciudad de la manera más eficaz de todas. Entonces, en el plan de 1811 es tan sencillo como buscar la dimensión más larga y replicarla, esa dimensión, en avenidas que van de norte a sur. Se plantean avenidas de 20 kilómetros, 13 avenidas de 20 kilómetros de norte a sur, y calles de 5 kilómetros que van desde el río que ya se denomina Hudson y el otro río el Este, que son más o menos una media de 5 kilómetros. Entonces, haciendo la operación, resultan 20.000, o sea, 2.028 bloques, manzanas o solares con las mismas dimensiones. Entonces, esta es una decisión muy ambiciosa, un poco pues digamos, hasta poco sofisticada, como muy radical y brutal, pero también muy visionaria. O sea, la manera de decir que con lo que hablamos ahora es un urbanismo, un planeta abierto, en el que no se configuran en absoluto detalle el destino de cada uno de esos bloques, lo único que se ordenan, se hacen eficaces, se hacen fáciles de distribuir y fáciles de moverse por ellos, y que dan muchísimas posibilidades para desarrollos totalmente que puedan adaptarse a las necesidades de cada momento. Es una sucesión regular, fijada y casi absolutamente radical de coger el territorio y subdividirlo. En el primer plano de los comisionados destaca sobre todo, aunque hay alguna pequeña zona verde, pero las dimensiones, comparado con la entidad del territorio, pues es una distribución de construcción. O sea, los vacíos son mínimos, muy escasos. Se plantea una plaza aquí, un ámbito, pero de muy poca dimensión, porque se llegaba a escribir en el documento de este plan de los comisionados, es que en Europa pues tienen unas condiciones por la historia mucho menos favorables, pero aquí, como tenemos para ventilación y para higiene, aquí se pensaba que al tener los dos brazos tan potentes del Hudson y del East, pues que la ventilación cruzada entre ellos era suficiente para garantizar la salubridad de todo el desarrollo. O sea, en principio no se pensaba liberar ningún espacio abierto, sino localizar puntualmente un pequeño sistema de parques, como vemos aquí, y que la gente viviese en esos edificios, en los bloques, y se garantizaba con estas vistas hacia el río Hudson o hacia el East una ventilación y una higiene suficiente. O sea, era un poco brutal, como veis, porque aquí hay lugares en este primer plano pues que la repetición de los bloques pues es casi bastante obsesiva y muy claustrofóbica, ¿no? Imaginaos vivir en un bloque de estos rodeado por bloques y la única libertad y posibilidad de identificarse es la relación con esos pequeños squares, pequeñas plazas que ubican vaciando, en este caso 4 bloques, aquí 3 bloques, aquí otros 3, aquí 2 en ese sentido, pero con muy tacaños en cuanto a la disposición del suelo público. Esto se mantiene durante un tiempo, pero el debate sobre la belleza y sobre la ciudad, que si quiere tener categoría en el Estado, pues tiene que tener alguna intención de algo beautiful, algo hermoso que pueda darle prestigio a la ciudad. Entonces, estos son los bloques, que son de 80 por 274 metros, con unas parcelaciones variables, un módulo unitario, con una distribución que parece casi de ciudad medieval, o sea, de parcelas estrechas y alargadas, pero claro,
habiendo los progresos que tiene la tecnología, se suponía que aquí se iba a construir viviendas de cierta calidad y de cierto nivel muy diferentes de las estructuras medievales europeas. Son los bloques todos iguales, ya sea el destino que se vaya a hacer, se deja a la iniciativa privada, lo que luego se denomina el laissez-faire, o sea, que la economía sea la que determina un liberalismo absoluto en el tema de la promoción inmobiliaria, y que el que pueda, pues que compre los solares que puede, que construya lo que quiera. O sea, la libertad es total, y si tiene capacidad tecnológica de subir en altura, que suba en altura. Entonces, ese es el planteamiento en todo el conjunto. Ya está ahí la traza del ensanche del gran plan de Manhattan, pero llega un momento dado que el debate entre la ciudad beautiful y laissez-faire y la ciudad pragmática y económica, pues gana el que en la ciudad hay que insertar, para que Nueva York tenga sentido y para aligerar en cierto modo esa monotonía, sobre todo de esa zona central, se le encarga a Olmsted, que era el gran arquitecto paisajista que había colaborado en los planes de todas las ciudades hermosas de Nueva York, desde Boston, San Francisco, Washington, y él decide, con una gran audacia y con una decisión muy, muy radical y muy, digamos, de primera intención, que la solución es vaciar un conjunto de bloques en el interior del núcleo central de Manhattan y dejar allí un espacio en el que la naturaleza predomine. O sea, no tiene que hacer grandes modificaciones ni topográficas, ni geológicas, ni movimientos de rocas, porque es un terreno muy granítico, y vacía ese espacio interior, y es el gran proyecto paisajista de Nueva York, que es ese vaciado de esa traza, de esa sustracción, un poco a la manera de las plazas mayores de las ciudades europeas, que cuando hacen una plaza real hace como un corte. Pues la Plaza Mayor de Madrid se impone sobre el parcelario medieval y el parcelario antiguo y recorta la ciudad. Aquí tiene un trazado más fácil de hacer ese recorte, y lo que hace es suprimir una serie de bloques en el centro de la trama. Y manteniendo prácticamente la topografía y la estructura con ciertas modificaciones, porque Olmsted era un gran paisajista, conocía todos los proyectos del urbanismo, del paisajismo británico, pues los Capability Brown, toda la idea esa del pintoresquismo, de sacar partido de la naturaleza de una manera prácticamente que no se note, e inserta los elementos funcionales como los grandes depósitos de agua, las grandes presas. No, esto en realidad no es una decisión paisajística, sino es una decisión funcional de tener un gran estanque de agua, el Croton Reservoir, que ahora se llama Jacqueline Kennedy, me parece, o Jacqueline Onassis, le han dado el nombre, que es donde, por una digresión, aquí es donde se empezaron el jogging empezó aquí, pues la gente salía a correr en los años 60, bueno, en los años 70 empezaron a dar revueltas al depósito, y hay un monumento al primer jogging allí. Bueno, en fin, esto es los depósitos de agua que se utilizan como elementos paisajísticos configurados para, digamos, suministrar de agua a la ciudad y tener una reserva paisajística lo más natural posible. Olmsted lo hace con bastante inteligencia, porque la permeabilidad del este al oeste se garantiza porque algunas calles continúan y atraviesan Central Park. O sea, hay un sistema, yo creo que son cada 10 bloques, hay la posibilidad de cruzar al otro lado, o sea, siempre, y que han seguido funcionando y están muy bien aclarados, y no supone, o sea, este tajo en el medio de la ciudad, al final. Bueno, la línea norte-sur no es tan sencilla. O sea, se puede ir norte-sur por el interior del parque. Como veis, hay una serie de trazados bastante curvilíneos, pero el gran mérito es haber introducido dentro de una trama tan radical, tan repetitiva, que vemos ahí como el teclado de un piano de los bloques de Manhattan, incluir un trozo de la naturaleza que en realidad estaba allí. O sea, porque lo que se hace es, habiendo analizado la topografía previa y la orografía y los bosques y las rocas que había en aquel lugar, lo que hace con bastante habilidad es meter primero aquellos elementos necesarios, como se ve en esta imagen, que los depósitos de arriba tienen una forma más como de presa, más de eficacia de obra pública, y luego los elementos paisajísticos configurando y retocando con no demasiado los elementos naturales, configurar
un espacio en el que las comunicaciones transversales entre este y oeste están conseguidas. Por cada 10 bloques hay un paso y constituyen un auténtico pulmón en la ciudad. Y el término Central Park es redundante, claro, porque es el centro de la trama, ¿no? Y el mérito que tiene es que esta imagen que parece idílica de la campiña inglesa es el centro de esa estructura que se ha vaciado en el tejido. Y en invierno, bueno, pues los estanques se hielan y es un lugar, pues aquí vemos las obras, digamos, más ingenieriles, que son estos estanques que permanecen en el gran depósito superior y desde que se consigue el abastecimiento de agua. Importantísimas las promenades, que son todas las ciudades europeas, desde Londres a París, esos lugares de recorridos pues a caballo, en carro y de paseo, pues que lo tienen a la manera un poco de lo que es la metrópolis inglesa, ¿no? Bueno, la antigua metrópolis inglesa. Es un lugar también el Central Park donde se ubican monumentos que se adquieren por los museos y por las distintas instituciones, y hoy en día, bueno, esto es de principios del siglo, se siguen utilizando como un elemento natural y de hecho funciona. O sea, si uno va por allí, hay rincones en Central Park en el que desaparece prácticamente la ciudad. Estás muy cerca en la ciudad, pero con una sensación y una naturaleza pues absolutamente bien conseguida. Es el lugar de recreo, el lugar de las actuaciones, el lugar de eventos artísticos, pues desde Lennon a Cristo con sus intervenciones de land art, de las banderolas, y sirve para dotar a las clases superiores de un lugar absolutamente favorable, como es la Quinta Avenida hacia el este, toda la que sube, pues es el lugar donde están las residencias pues, mejores de la ciudad, con vistas y con buena orientación y buen soleamiento. Y es digamos, el alma de la ciudad. Bien, ahora vamos a ver entrando un poco en la arquitectura, los primeros edificios reseñables que se construyen en la zona del ensanche de los bloques de Manhattan, pues esta zona en la que se va desarrollando la tecnología de la construcción con hierro fundido, los primeros sistemas de prefabricación, con elementos de los que quedan todavía bastantes elementos. Y aquí viene aquí un arquitecto que es Bogardus, del que queda un edificio, el Milao, que es muy antiguo, de 1848, pero Bogardus es más famoso por, aparte de estos edificios prefabricados con elementos de fundición metálica, porque en la exposición de 1853, un poco paralela a la que se hizo en Londres, en Hyde Park, en el famoso Crystal Palace, instalan pues, un edificio quizás inspirado en los modelos Paston, pero aquí hay un elemento que en principio era como una atracción curiosa, que era un elevador. Un elevador experimental de Bogardus, que fue bastante visionario para, bueno, las escaleras pues tienen unos límites, 4 plantas, a la quinta ya estamos muy cansados, y vamos a ver qué sucede con elevadores mecánicos. Entonces inventa el elevador que marcará la evolución en altura de la ciudad de Manhattan. Ayudados también por la gran calidad del suelo. El suelo, como hemos insistido, que es muy rocoso, muy granítico, no hay excesivos problemas de cimentación en Manhattan. Entonces, lo que sucede con la presencia de los ascensores en los edificios es la formalización arquitectónica o tipológica de lo que supone el elevador. Entonces, en los primeros edificios, el elevador, con toda su maquinaria, que era muchísimo mayor, se camuflan o se asocian a torres. Este es un caso curioso de los primeros que se incendió. Se incendió un día de helada y de hielo, entonces se ve como los bomberos veían que a los pocos momentos el agua se congelaba. Pero aquí vemos Hunt en el Tribune Building en 1875, el ascensor está configurado como una torre de ayuntamiento o torre de iglesia. Aquí también en Post, que también son los arquitectos importantes de esta época, en este edificio de la Western Union, también lo ubica pues como casi a la manera de una torre pues, del Parlamento británico, del Big Ben, pero es el elemento del ascensor. Luego Post sigue trabajando y va configurando la presencia y la composición de los edificios en altura, que en el fondo todavía no se desvían del modelo de composición clásica del basamento, fuste y remate, pero cada uno de ellos con pues, el basamento se configuran 2 plantas, la zona del fuste son 7 plantas y el remate pues, son áticos que son 3 plantas, por ejemplo. Se va configurando un nuevo tipo, hace una serie de edificios relevantes que vamos viendo aquí.
Aquí también la torre de ascensor como elemento simbólico, y van subiendo, conquistando las alturas. Aquí esta composición tripartita muy clara, la zona de basamento, fuste y la zona del ático. En el fondo todavía no se sabe muy bien cómo se debe construir un edificio de altura. Sigue dominando pues, la formación clásica de los órdenes, del tripartito, y lo que se hace es extenderlo hacia arriba, incluso en extremos tan singulares como esta torre aislada, que al final casi es como una superposición de pequeñas composiciones con sus órdenes repetitivos. Supongo que además incluso cambiarán pues algunos dóricos, jónicos y corintios al final, y con el remate casi en forma de capitel, ¿no? La basa, el fuste y el capitel configurado como edificio. Sullivan, que viene de Chicago, y bueno, esto mañana hablaremos un poco más de Sullivan en detalle, lleva a Nueva York una idea no tanto de composición global, sino de incorporar la decoración para añadir elementos pues, más figurativos a la composición de los edificios en altura. Y le vemos con estas piezas de fundición como para regalar a la ciudad el decoro y el ornato que quizás una ciudad como Nueva York, tan repetitiva y tan poco artística en su diseño, pues por lo menos darles unas dosis de formalización estética, pues con intención, como vemos, sobre todo el Bayard Building, que es muy singular y muy espectacular, como repite casi estos arcos de claustro neogótico, pero dándole forma a un edificio, ¿no? Es muy curioso este ejemplo. Aquí tenemos a Barham, que mañana hablaremos también de él, porque es un personaje de Chicago y empieza pues con pequeñas obras en los stockyards, haciendo la zona de entrada, pero se consagra sobre todo en la exposición de 1893, una exposición colombina, se iba a hacer en el centenario, pero se tuvo que atrasar por problemas de logística, se hizo y fue el gran triunfador, porque la exposición de Colombina de Chicago pues, fue uno de los hechos de la época pues, más relevantes en cuanto a la arquitectura, la planificación, la contribución de distintos arquitectos. Y Banham, para la exposición de Chicago, que veremos mañana, invitó a muchos arquitectos de Nueva York. Tenía una cierta oposición con Sullivan, porque Sullivan y Barham eran los grandes arquitectos de Chicago, pero Barham, al hacer la exposición colombina, invitó a un gran número de arquitectos del este, lo cual hubo unas ciertas polémicas, y a lo mejor los neoyorquinos, como agradecimiento o por influencias, consiguieron para Banham la construcción de un edificio en uno de los solares más peculiares y que marcará claramente una época, que es el Flatiron. ¿Por qué es la peculiaridad de este edificio? Sobre el solar que tiene. Es un solar increíble, que lo vemos aquí, que está en el punto de encuentro de Broadway con la Quinta Avenida. Entonces, estos bloques, hemos visto en el plan que era absolutamente regular, pero hay una calle, que es Broadway, que es la calle histórica que relacionaba el extremo, la primera consolidación, pues el antiguo New Amsterdam, el antiguo Nueva York, en el extremo norte de la isla, subía hacia el norte por toda la isla, pero no tenía un trazado regular. Entonces los planificadores de la comisión en su plan lo mantienen, aunque no sé si en alguno de plan esto se veía claro, pero tiene la fuerza de ser la calle mayor, la calle principal, y que marca, es como una de esas vías trascendentales que veíamos ayer en Cerdá, que marca la regularidad de una trama repetitiva, se remarca mucho más cuando hay un elemento que la rompe, ¿no? Ese corte en inclinado, pues que en Pamplona lo produce la avenida Baja Navarra en el segundo ensanche, en la diagonal de Barcelona, pues aquí el papel es un poco de Broadway, no tan regular porque toma distintos quiebros, pero en el punto de encuentro con la Quinta Avenida tenemos este solar en el que resuelve Barham con tanta eficacia esa distribución y configuran los edificios de más personalidad de la Quinta Avenida. Aquí lo vemos mirando hacia el norte, hacia donde está el Empire, y una vista desde uno de estos curiosos apartamentos que tenemos aquí. ¿Qué será? El Flatiron se convierte en el símbolo de la edificación en altura en el comienzo del siglo. Es quizás el primer rascacielos. Hoy en día ya lo vemos como una minucia, o sea, junto a las alturas que se están construyendo, y no digamos las que se están construyendo ahora. O sea, si uno va a Nueva York cada 5 años, estos
el que no haya estado en 5 años ahora se queda absolutamente sorprendido con los nuevos rascacielos lapicero que están haciendo, porque la tecnología permite, antes había una cierta lógica entre la anchura de la base y la altura, pero ahora están superándose de una manera que a mí, desde luego, me deja muy fascinado la esbeltez que se está consiguiendo en los últimos rascacielos, que están haciendo perder. En esta clase no toco ese tema, pero sería a lo mejor interesante los últimos 5 años de los rascacielos alfileres de Nueva York, que están a lo mejor dando una imagen pues con menos personalidad y con menos, incluso menos personalidad que las Twin Towers, que las torres del Trade Center, ¿no? Pero que marcan una nueva fisonomía pues bastante sorprendente y que desde luego merecerá estudiar en su día. Ahora ya esto es una construcción posterior, entonces ya se ve la dimensión real del Flatiron, que no es tan grande como parecía en aquel momento. Los alzados. Como anécdota, este pequeño diner de aquí abajo, que es un elemento muy curioso, este apéndice que surge en el extremo más estrecho, que es el típico establecimiento pues, de hostelería neoyorquino, que es bastante mítico y que parece ser que Hopper se inspira en él para su famoso Nighthawks, aunque en realidad Hopper en el cuadro de Nighthawks mete como fondo un row house, una casa de viviendas que está en otro sitio completamente distinto, ¿no? que tiene otro cuadro Hopper me parece el Sunday Morning, que se ve esta fachada de color y con este edificio típico row house de Nueva York, pero aquí este Phyllis, el elemento este, pues parece que se inspira. Es un edificio que, claro, adquiere ya una categoría de mito. Una cara oscura del Nueva York de esta época y que, por desgracia, pues puede volver a surgir en cualquier momento, que son las construcciones, estos son tipos de guerra, antes de la guerra, en la depresión, haya construido el Museo Metropolitano, pero Central Park se utiliza para acoger a la gente que tiene problemas de residencia, porque es un problema muy grave en Nueva York también, como en todas las grandes ciudades que atraen a mucha gente, las condiciones de vida de los habitantes menos favorecidos, ¿no? El número de gente que viven en las casas, los terribles slums, o sea, las zonas de infravivienda que hay en Nueva York, condiciones pues que se han, en la historia de la fotografía, pues hay fotógrafos que lo han retratado con mucha crudeza, las dificultades de alojamiento de toda la gente que llega pues de Europa y de distintos sitios para ocupar infralugares, o sea, estarían, te voy a decir, bueno, estos estarían seguramente en su casa rural en Europa o no sé, en Rusia o en Italia o en España vivirían a lo mejor mejor, pero el atractivo de la llamada de la metrópolis les lleva a concentrarse en lugares con unas condiciones de habitabilidad bastante duras, que llegan incluso a ser calificadas. Este es un bloque relativamente cerca del centro de Nueva York, vemos el skyline del extremo de Manhattan, en el que le llaman el bloque del pulmón, del lung block, por las enfermedades. Esto es dramático, que a lo mejor incluso lo podemos decir a día de hoy, ¿no? Justo hoy coincide los días que en Nueva York más están sufriendo, ¿no? Pero era más duro porque en lugares, en la cantidad de gente que vivía, las condiciones de habitabilidad que se puede ver, ¿no? Toda una familia estaba en una sola habitación de estas. Estas circunstancias, pues bueno, suceden también en Europa, en las grandes ciudades europeas. Veremos el caso de Berlín, de Viena, de Londres. La infravivienda en las metrópolis, en las grandes ciudades, pues es uno de los problemas. Que a lo mejor lo vemos con ojos culturales y ojos literarios y nos parece atractivo, ¿no? Pues este mundo de la ciudad mediterránea, napolitana, con toda la ropa y tal, o que lo vemos en películas como El Padrino 2, que esa vida de la pequeña Italia, pero al final pues es bastante dramático. Estos podrían hacerlo hoy. La ciudad de Nueva York que dice, por favor, que los incendios en Nueva York eran un caso muy, muy preocupante, ¿no? Pero que dejen las salidas de incendios, que las dejen libres, ¿no? Porque claro, esta famosa escalera de incendio plegable que tanto hemos visto en las películas, pues en muchos casos, y ahora en realidad, porque en España no tenemos este sistema de escaleras plegables por los balcones, pues luego la utilización del balcón para algo que no sea trastero, pues ya es algo que sucede en aquel momento. Entonces, política de cambio de tipos de vivienda, pues en esta época también hay. La solución de la mortalidad infantil es construir unas nuevas casas que marcan
esa diferencia, una cierta diferencia que en zonas muy céntricas de Nueva York se aprecian. O sea, en Nueva York nosotros lo asociamos a las row houses de ladrillo, con esas escaleras donde está esperando a la gente, sus amigos, todos sentados y tocando música, que puede tener mucho ambiente, pero en realidad los interiores de todos esos espacios, aunque en algunas obras, en algunas películas, estoy pensando La ventana indiscreta, parece como muy atractivo ese mundo interior, al final pues, lo que se busca es sitios más luminosos en los que se pueda vivir sin tanto agobio como en los... Entonces se marcan unas nuevas tipologías que son abiertas, como son estas que vemos ahí, y que marcan un nuevo tipo de ciudad. Vamos a cambiar ya de época, de siglo, vamos a llegar al siglo XX, y es cuando ya Nueva York se convierte en la gran metrópolis, aunque quizás desde el punto de vista de arquitectura no era muy apreciada en aquel momento, pero se va configurando como la capital del mundo, la capital de las nuevas arquitecturas, y con anécdotas como propuestas de Gaudí. Voy a ir muy rápido porque estoy alargando mucho, que Gaudí pues, ha descubierto en sus archivos una propuesta que tenía para un gran hotel justo en la zona donde está el World Trade Center, aunque yo creo que aquí hay bastante voluntarismo e imaginación, porque sobre todo en las cuestiones de escala. Esto son unos gráficos que salen en el libro de Koolhaas, del Delirio de Nueva York, pero hay algo que no me encaja muy bien a mí, las proporciones, ¿no? Tener que sea casi tan alto como el Empire Building, esta propuesta que tiene esta sección, pues no sé, hay cosas que no encajan muy bien. Yo creo que es un cambio de escala en el archivo. En 1913 se va construyendo el Flatiron, está ya superado por el Woolworth, que todavía, si el Flatiron tenía esa personalidad dada por la estrechez de la parcela y la esbeltez de esa visión casi laminar como de una cuchilla, aquí en el Woolworth el mérito es de una ingeniería metálica con mucha habilidad y esbeltez y resolución tecnológica, pero la formalización todavía no está muy clara. Ahí lo tenemos, y la estructura, pues una especie de nudos rígidos hiperdimensionados con un aspecto... Aquí hay un capítulo dedicado al plan regional que voy a pasarlo un poco rápido porque quizás destacar, porque si no me voy a alargar mucho. En Estados Unidos no existe una política urbana, digamos, oficial, administrativa, sino que las fundaciones privadas, los grandes empresarios, hacen trabajos teóricos y muy serios para orientar y para asesorar y para que los gobiernos tomen medidas en base a todos estos estudios e investigaciones. Entonces Sage, que es unos filántropos, la viuda de Russell Sage, que tenía mucho interés por el desarrollo urbano, son los creadores de una ciudad jardín en Forest Hills, hecha precisamente por Frederick Law Olmsted, y que financian en 1929 yo creo que tiene mucha importancia en la historia del urbanismo y de la ordenación del territorio, porque es el primer plan con escala regional, o sea, es el plan de los 3 estados, en el que interviene New York, New Jersey y Connecticut, y desarrollan todos unos estudios que generarán una tradición que se hace en 1923, se hace en el 66 y en el 96. Yo creo que actualmente se ha vuelto a hacer otro, los planes regionales, o sea, marca una tradición y una tendencia de preocupación por los problemas del territorio, de la ordenación. Entonces, el primero, el del 29, que es muy importante, sobre todo para entender la vida diaria de los habitantes, este sistema de gran preocupación por las conexiones con el vehículo privado a base de las grandes autopistas privadas y con peaje de todo el entorno de Nueva York, para fomentar una nueva vida en todo el conjunto de los 3 estados. Son estudios muy científicos con muchos grados diciendo que el mayor problema es el del tráfico de la ciudad. Voy a ir muy rápido para que veamos. Entonces, todas las preocupaciones son los nuevos sistemas de ferrocarriles, los nuevos sistemas de commutings, analizar cuál es la estructura, se necesitan pues, decisiones como los nuevos puentes que se hacen, incluso el de los Narrows, están en base a estos estudios de las distancias de llegada desde la residencia hasta el trabajo, porque se dan cuenta que en Manhattan la gente no vive y que van dispersándose por los suburbios. Entonces lo que hay que conseguir es que la vida de los habitantes de toda la región funcione como commuters, que tengan facilidad de ferrocarril, facilidad de freeway y llegar a trabajar al centro de la ciudad. Entonces todos los esfuerzos van en los diagramas metropolitanos, la estructura
de comunicaciones, de autopistas, de trenes, de todos los elementos de la movilidad. Aquí está el puente de Berrachanos, está propuesto por este loop, este anillo de circulaciones en toda la región. Perdón. Entonces, voy a fijarme exclusivamente en una serie de, la que habría muchos, los estudios, siempre, como veis, en todas las secciones se da un predominio absoluto a la vialidad, a los vehículos, muchos privados. O sea, aquí vemos en esta imagen que hay como 6 carriles dedicados a los vehículos individuales y privados, 2 comerciales, unas mini aceras, y esta es el ideal de la ciudad moderna en este plan, era la eficacia en la movilidad que lleva a proponer, estas me voy a detener porque son muy impresionantes, es decir, el problema de si las calles están atascadas, lo que hay que hacer es levantar las calles. Y si las calles están congestionadas, lo que hay que hacer es levantar las aceras. Y si siguen congestionadas, ampliamos por abajo y levantamos más. Entonces, aquí hay unos diagramas muy impresionantes por la importancia que tienen, ¿no? Condiciones presentes, un carril que funciona. Si levantamos las aceras, hay 3 carriles. Si encima hacemos soportales para vehículos, conseguimos 6 carriles. Y ya la ciudad del futuro será los peatones por un lado, en una ciudad peatonal elevada, y los vehículos a tope por otro. Estas imágenes de la ciudad, también los aeropuertos, que pensaban crear uno en la isla del Gobernador, y bueno, los elementos de la tierra, las zonas para construir. Entonces vamos a ir pasando, zonas industriales, pero el gran peso, estos son complementos, pero el gran peso eran esas teorías sobre la vialidad. Luego, valoración de los edificios, y paso rápidamente, porque si no me voy a eternizar, a la nueva visión. Esta es la visión del Skyline que se veía en aquella época, el futuro, y proponen una alternativa que es separar más, esponjar más los edificios, y el Skyline deseable es muchos edificios en altura, pero no configurando una masa montañosa, sino configurando estos elementos esbeltos. A mí me impresiona esta imagen porque no está muy alejada a lo que vemos hoy en día en multitud de ciudades. Si vemos, incluso estoy pensando en Madrid o en Singapur o en Shanghái, el perfil actual es el de los elementos, muchos elementos de mucha altura, pero de repente edificios aislados, que marca una poética que es un autor que se podía detallar mucho más, que es Ferris, que es un poco como el poeta de la nueva estética del rascacielos, ¿no? Es esta serie de imágenes apoyadas en unas nuevas ordenanzas de escalonamiento para permitir subir más, pero siempre dejando entrar sol hacia las calles, que llevarán al extremo a el edificio más alto durante muchos años. Desde luego, cuando yo, toda mi época que tenía uso de razón y uso de razón arquitectónico, el Empire State era el hito, el más grande. Ahora, por supuesto, es una minucia comparado, ¿no? Vemos la evolución de los edificios desde la Metropolitan, el Woolworth que hemos estado viendo, el Banco de Manhattan, el Chrysler, la Torre Eiffel, para dar una referencia. Y esto ha sido, poco durante prácticamente todo el siglo XX, ha sido la referencia. Yo creo que vino luego en Chicago el Sears, las Torres Petronas, y ahora ya ni sabemos. Hay uno en Arabia, bueno, el Burj Al Arab, Doha, tal, que es el más... Ya eso se ha perdido totalmente. Visiones de lo que era un poco la poética de Ferris, que voy a pasar para un poco dejaros este barniz de la valoración de la, digamos, la personalidad humana frente al Nueva York de los edificios rascacielos. Aquí se ve una persona en la naturaleza contemplando, y son dibujos muy poéticos, sobre todo este, en el que el hombre individual se siente enardecido ante ese paisaje artificial que evoca las montañas heladas y las cumbres, ¿no? Es poética. Esto lo descubre y lo subraya mucho Rem Koolhaas, que yo creo que en su libro de Delirio en Nueva York, pues casi marca un hito en la apreciación contemporánea de Nueva York, incluso creando una palabra como el manhattanismo, que es una mezcla de estímulos y que ha marcado mucho a todos los arquitectos. Los años 20, la década de los rascacielos, cuando hay esa competición por personalizarlos, desde el Barclays, vamos a ir rápido porque si no, no terminamos. Este es interesante, la Panhellenic de 1927 de Howells, porque la mayor parte de los edificios que hemos visto en altura eran edificios de oficinas y comerciales. Entonces, en 1927, Howells hace un edificio de viviendas en altura.
que se ve la ubicación en todo el ámbito residencial con estas row houses de ladrillo, adosadas, son viviendas, de repente surge la Panhellenic, ahí está la isla de Roosevelt, aquí al otro lado, que luego la veremos, y crea. Luego ya, pues ya convertir el rascacielos en un objeto individual de decoración artístico como el de Van Halen, el Art Deco, y por supuesto el Empire. Ideas de Hood de seguir construyendo incluso los puentes, edificio Art Deco de McGraw Hill. Y voy a un pequeño comentario sobre el Rockefeller, porque si hemos visto todos los edificios anteriores estaban basados en una única manzana, el Rockefeller Center lo que hace es utilizar 14 bloques, bueno, 14 no, alguno menos, pero construyendo una unidad urbana, o sea, un ámbito urbano, un lugar urbano unitario compuesto por vacíos y llenos, son privados, pero se ceden para el uso público, que es ahora este sitio tan popular donde está la pista de hielo y todo el centro, en un lugar comercial importantísimo como la Quinta Avenida cerca de Central Park, y construye un conjunto utilizando el bloque, pero elaborándolo de una manera, aquí veis los bloques del conjunto, una intención de conjunto urbano. En vez de la individualidad del rascacielos en el bloque, compensar alturas y compensar volumetrías y espacios libres de uso público y ámbitos sin construir para generar una posible urbanidad asociada a lo que puede ser una plaza en una ciudad europea. La construcción, los famosos imágenes y los edificios que lo configuran. Con esta esbeltez que tiene el RCA y ese escalonamiento lateral para permitir la entrada del soleamiento a los espacios públicos en la parte inferior. Este es otra curiosidad, que es un edificio híbrido que en altura, que es el Athletic Club, que también lo destaca Koolhaas en su obra, porque es el primero el que no se repite, el programa no se repite a niveles obsesivamente, sino que ofrece una adaptación a la circulación vertical con los ascensores y el programa separado, dedicando a cada uso una serie de niveles. Con esta sección, que es muy espectacular, las diferencias de alturas, incluso los usos, un uso de un centro deportivo en un edificio de altura, pues tiene, ahora ya supongo es más habitual, pero la incorporación de gimnasios, piscinas, residencia en un sitio, es una especie de edificio planta elevado en altura, una distribución que normalmente se programa en planta, un diagrama elevado y hecho en sección, con elementos curiosos. Otros personajes importantes en Manhattan, Dalí con sus ensueños de esa evocación de los rascacielos y el Ángelus de Millet. Otro episodio importante, pues la emigración de españoles en los años 20 generando un ámbito residencial peculiar, se llama la Little Spain, que bueno, se puede investigar porque es curioso la gente que va y vive y cómo viven pues, las primeras comuniones, las hijas de María en la calle 14, y como curiosidad que en una de estas, encima de uno de estos comercios de Little Spain, con un nombre bastante navarro que es la Casa Moneo, ahí es donde tuvo Duchamp su estudio durante unos años y donde generó una de sus obras más importantes, ¿no? Que es el Gran Vidrio. Duchamp destacó en el Armory Show cuando el desnudo bajando la escalera, y se va de Europa en la Primera Guerra Mundial, se instala en Nueva York, adquiere mucha reputación, pues desde la ironía hasta la crítica, pero al final pues se convierte en un generador y una especie de catalizador de todo el arte moderno de Estados Unidos, bueno, de Nueva York, que quizás sea el foco de todo el arte expresionista y todo el arte moderno en Nueva York. Y esa frase es bonita, la que dice Duchamp, que le gusta Nueva York porque en sí mismo es como una obra de arte, que su crecimiento es tan armonioso como las salpicaduras que salen del agua cuando tiras una piedra, ¿no? O sea, dice que es armonioso ese hecho de tirar una piedra y que salgan gotas, pues que es como la ciudad de Nueva York. Y que en ese estudio de la Little Spain fue donde hizo este famoso cultivo de polvo, que lo fotografía Man Ray y forma parte del Gran Vidrio. Duchamp y todo su grupo de artistas, y generando un poco el centro del arte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que es Nueva York, se genera un poco en torno a localidades, galerías, el Museo de Arte Moderno y todo el ámbito central del arte. Personaje Le Corbusier, que va a pasar muy rápido,
que llega en 1935 un poco en plan un poco sobrado, diciendo, bueno, pues que aquí en Nueva York os creéis que son muy altos, pero yo tengo proyectos realmente de cosas mucho más altas. Y lo que pasa en Nueva York es que es demasiado bajo. Que lo que hay que hacer es edificios más altos, más separados. Y dice, bueno, es como imaginaros que llega un arquitecto notable, disecciona y analiza nuestras ciudades, ¿no? Dice que las ciudades son como cataclismos y describe su ciudad ideal, la época que estaba generando. Y dice que los rascacielos no son suficientemente grandes. Él planteaba sus torres cartesianas con mayor altitud. Aquí se dice, el arquitecto francés analiza el Rockefeller Center y bueno, dice que la ciudad está violentamente viva, un salvaje experimento hacia un nuevo orden. Describe Manhattan. Yo creo que estas ideas le influyen en sus propuestas pues, del plan Boissin, estos viajes, pero se quedan en sus especulaciones. Alvarado también se presenta el 39 en Nueva York, hay ideas de futuro de las ciudades y otro episodio importante para Nueva York es la construcción de la ONU, que daría para mucho, unos terrenos cedidos por Rockefeller en la orilla mala del East, enfrente de la isla de Roosevelt, que la isla de Roosevelt es curioso porque al principio era una especie de lazareto, un lugar alejado, un poco lo que pasa en Venecia, que los usos no deseados para la ciudad se llevaban a las islas exteriores y en la isla de Roosevelt eso pasaba, había asilos, había manicomios, había hospitales, cuarteles, una zona muy separada y delgada y justo enfrente Rockefeller cede ese terreno donde se hace ese proyecto, esa propuesta, con dos iniciales, la de Niemeyer, que dejaba un gran espacio vacío con dos torres, y la de Corbusier, que construía en ese espacio vacío. Entonces gana el proyecto de Niemeyer, pero Le Corbusier, que era muy, muy tenaz y daba mucho la lata y hablaba mucho con todos los responsables, convence de que hay que hacer esa solución, pero al final hace Niemeyer la solución de Le Corbusier. Y cuando le dicen que a Niemeyer por qué se dejó convencer por Corbusier, dije, yo pensé que él, como quería hacer su proyecto y como él es el maestro, yo no me preocupo. O sea, tenía una admiración y una fidelidad casi filial hacia Le Corbusier que al final ninguno de los dos lo acabó porque fue un equipo de arquitectos americanos que construyen la propuesta. O sea, una propuesta, esta es la que al final se realiza, en el que no se construyen estos dos bloques, pero aquel gran espacio abierto que planteaba Niemeyer no se hace. Se resarce con contactos con los grandes personajes del mundo, aquí está con Saarinen, y aquí está la realidad al final, que desde luego paternidad del estilo de los slavs corbusierianos, por supuesto tiene, pero seguramente la creación de ese contraste entre un gran espacio vacío y la lámina de la torre, pues hubiese sido más acertada. Otro personaje importante es el alcalde Robert Moses, que fue el que estaba muy contento porque había permitido la operación de la ONU y se creció mucho, pero tuvo gran oposición con Jane Jacobs. Esto daría también, ha dado realmente para una ópera, la posición de la periodista, activista, vecina, ciclista de Nueva York frente al todopoderoso. No era alcalde, sino era una especie de gran promotor, gran conseguidor de Manhattan, de grandes obras. Le gustaba hacer todo en grande, puentes, autopistas, carreteras. Pensó que lo que había que hacer era, para resolver los problemas de tráfico, meter unos grandes escalextric a través del centro de Manhattan y tuvo la posición, o sea, arterias que cruzaban todo Manhattan, pero gracias sobre todo a Jane Jacobs y al inicio de la oposición, el activismo, digamos, vecinal, se consiguieron parar. También esto es obra de, ya te digo, hay varias novelas, hay hasta una ópera de Jacobs Moses y Jane pues es un poco digamos, pues la iniciadora de todo el movimiento ciudadano, de todo el activismo, las manifestaciones, las defensas. Aquí está uno de los proyectos, peleando contra Moses, como Jane Jacobs consiguió derrotar al constructor de Nueva York y transformó la ciudad americana. Exposición. Jane Jacobs quería preservar vecindarios y favorecer el transporte público, y Moses quería construir a lo grande y autopistas y todo lo que hiciese falta. Como producto de estas luchas tiene esta obra La muerte y vida de las grandes ciudades americanas, que se ha traducido y creo que es una lectura muy recomendable.
Otras intervenciones que se han ido haciendo, sobre todo para ir, lo que le ha pasado a Nueva York, que las zonas que se han quedado obsoletas industriales se han ido recuperando. La primera gran operación fue la del Lincoln Center en el West Side, en donde la zona donde está rodada el West Side Story, o las historias de la zona oeste, que era la zona más industrial y la más degradada, se transforma y se genera ese gran centro artístico que es el Lincoln Center. Frank Lloyd Wright también hace su último episodio en Manhattan. Y como último episodio, bueno, último no, pero penúltimo, la inserción del nuevo modelo rascacielos, las cajas de cristal y hierro, y de esto, de la elegancia de composición, eso no voy a hablar, pero bueno, de la inserción en la ciudad, o sea, como el primero, la Lever House, como Bunshaft con Skidmore, Owens and Merrill resuelven la inserción en el plano del suelo con este precioso edificio en forma de claustro, que consigue dotar un espacio, bueno, es un espacio privado, pero de uso público, pero que creo que es uno de esos lugares de remanso en la ciudad, o como el gran maestro Mies, con un pequeño gesto de dar un paso atrás en su edificio en el Signal, da una lección de cómo se hace un edificio en altura en una ciudad de altura y una ciudad de aceras relativamente estrechas. Aquí la alineación de la avenida es perfectamente aprovechando el máximo, y lo que hace Mies es dar un elegante paso atrás, dejar un espacio simplemente pavimentado y con dos estanques, y conseguir esta obra maestra de ubicación urbana que es el Sigrand. Rockefeller, la ampliación, el episodio de Roosevelt Island, que no voy a hablar mucho, que era un lugar de lazaretos, de manicomios y de hospitales y cuarteles, y que se hace un concurso para reconstruirlo, en el que interviene un arquitecto español, Sert, y hace una propuesta pues interesante por la manera como escalona los volúmenes, reconoce la calidad del frente y hace los edificios de pequeña escala, y cómo poco a poco se van escalonando hacia el interior de la isla, generando unos espacios con una escala múltiple, desde la pequeña escala del detalle del banquito y de la zona de acogida hasta una primera cornisa, otra segunda altura, y aislar los edificios en mayor altura. Se consiguen espacios pues con esa belleza y las posibilidades que tiene de distintos usos, desde la contemplación hasta las actuaciones, y es una muestra arquitectónica de gran calidad. En el extremo sur de la isla de Roosevelt Island, está una obra póstuma de Kahn que es muy interesante visitar. Se ha acabado hace relativamente poco, que es el Parque de los Cuatro Derechos, que es una perspectiva muy forzada, con un plano inclinado, muy interesante, y que genera en su extremo final otro espacio de meditación bastante hermoso. El plan regional, los rascacielos posmodernistas, el último episodio triste y bueno, que deriva de un plan regional que ve una nueva comunicación en el que prima el transporte, prima que los trabajadores no tengan que salir a la calle, sino que hacen las estaciones de metro en el núcleo de los edificios comerciales y de oficinas, y que el movimiento sea horizontal por el metro, que lleguen a la estación y que suban al ascensor. O sea, que prácticamente no se pisa la calle, que es lo que pasaba en el World Trade Center. O sea, gente que venía de commuting, de vivir en el norte del estado, llegaban en tren, cogían un metro, se metían en el metro, subían a la estación, subían al ascensor y estaban en su puesto de trabajo. La realidad de todo el ámbito donde está Nueva York, las estadísticas, la zona regional de los 4 estados son 22 millones de habitantes, el sector de Nueva York 8 millones, y la población de los distintos burgos, ¿no? Desde 8 millones, o sea, en el Bronx 1,5, en Brooklyn es el más poblado, Manhattan, Queens. La realidad, la población, cómo se distribuye, el total de la población, distintos ámbitos en la ciudad, típicas clasificaciones a las que son muy aficionados por razas, donde viven los blancos, porcentaje de blancos, los no hispánicos, la renta per cápita dividida por zonas, lo que hemos hablado antes de la Quinta Avenida en el Central Park, es evidente que es la zona de mayor renta per cápita. Y para terminar, una de las cosas de esperanza de Nueva York, la recuperación de ámbitos, que Nueva York ahora se está convirtiendo en una ciudad mucho más paseable, habitable,
para andar en bici por el valor que se está dando a los espacios públicos, aunque en realidad siempre tiene una segunda cara, ¿no? Lo público en Estados Unidos está muy poco mantenido y muy poco pensado y discurrido. O sea, las carreteras, el asfalto, las aceras, lo que es público deja bastante que desear. Lo que es privado, lo que es de iniciativa privada y es de cesión a uso público, está muy sofisticado y de mucha calidad, como un poco lo que le pasa en esta línea. En el High Line era una antigua línea elevada de ferrocarriles que recorría toda la costa, la zona oeste, el West Side, para comunicar los antiguos almacenes y factorías de toda esa zona, se quedó obsoleto y durante esa obsolescencia fueron creciendo muchas plantas y se convirtió en una lengua verde desocupada y deshabitada. Entonces, los interesados, arquitectos y promotores en desarrollar todo un desarrollo inmobiliario de toda esa zona, vieron el potencial que tenía de recuperación, lo encargaron a Diller Escofidio con Renfe y han hecho un proyecto muy interesante que supongo que conoceréis, que es el Parque Lineal de High Line. Es bastante sofisticado, o sea, no es una cosa que digamos que se puede hacer en cualquier lado, porque claro, está apoyado por una promoción inmobiliaria de todo un ámbito de mucho potencial y de mucho rendimiento de plusvalías con la venta de los apartamentos y los edificios que se hacen en el entorno, porque desde luego es una construcción sofisticada y muy cara, pero está muy bien, o sea, detallado, y el efecto que se consigue pues es bastante bueno, ¿no? De la visión original a lo que se ha conseguido ahora, ¿no? Espacio. Que esto se ha llevado al extremo, una zona que no tengo imágenes, pero toda la zona de Hudson Yards, un poco más al norte, pues también, bueno, es donde comienza el High Line. Los distintos arquitectos que han proyectado en esa zona y luego esta corriente que hay en todo Nueva York de recuperación de los remansos, digamos, de espacio libre en la ciudad, que en eso se ha notado una gran mejoría en los últimos tiempos. La búsqueda del espacio público, el espacio peatonal y cómo se puede conseguir recuperar zonas, pues esta zona de aparcamiento, de unas playas y tal, cómo se puede convertir en lugares de esparcimiento. Incluso el propio Times Square, que a la derecha veíamos lo que era la imagen habitual, llena de tráfico, y ahora se ha convertido en espacios de más interés. El nuevo lema que se puede ser queremos al espacio público y que se resume. Y hoy más que nunca, y espero que pasen rápidamente, que pasemos todos, pero ellos también ahora que lo están pasando muy mal, porque queremos a Nueva York, queremos que siga siendo la ciudad del rock and roll, la ciudad del cine. Aquí si tuvieseis tiempo, os haría un acertijo que me dijeseis las 70 películas que están representadas, pero bueno, otro día lo haremos. Si queréis lo copiáis y lo hacéis. Bueno, pues ha sido larguísimo, ya me puedes perdonar, pero yo creo que la ciudad lo merece. Hasta mañana que terminaremos esta serie de ciudades en Chicago. Muchas gracias por venir.